contamos con la presencia del abogado Cristian Arronatigui, a quien lo hemos invitado de una manera muy especial al doctor Cristian, con la finalidad única y expresamente para tratar un tema fundamental e importante sobre la capacidad y la incapacidad. Muchas veces hay un lema que se habla, un eslogan muy importante, donde se dice la discapacidad no es incapacidad. Y sobre eso que cae, de ese lema, de ese tema, vamos a diferenciar por qué la discapacidad no es incapacidad. Doctor, muy buenas tardes. Me da mucho gusto que ha tenido de venir a nuestro llamado. El gusto es mío, la verdad es que es la primera oportunidad que tenemos la oportunidad de conocernos. Y la verdad es que desde ya te celebro la buena iniciativa que justamente le das a nuestra ciudad de Tumbes. Y es muy importante el que todos sepamos qué cosa viene a ser la capacidad, porque muchas veces hemos escuchado que dicen incapacidad. Yo personalmente soy el primer creyente de que no existe la incapacidad. Todos somos capaces de algo. Todos tenemos una habilidad, una cualidad especial que marca a la persona. Personalmente, cuando escucho y cuando hablábamos por teléfono inicialmente para este tema, de tocar de un poco ilustrar a la población, te dice mención que no había el tema de incapacidad, sobre todo. Pero el Código Civil, si hablamos desde el aspecto legal, el Código Civil marca lo que viene a ser los derechos fundamentales de las personas. En el artículo 3º del Código Civil, a la mano lo tengo, si me permites la lectura, habla de lo que significa la capacidad de goce, y la capacidad de goce refleja el siguiente párrafo: que toda persona tiene el goce de los derechos civiles, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. Significa que todos tenemos la capacidad de poder adquirir todas las leyes que están escritas y que deben ser el marco de una persona ante una sociedad. Pero asimismo nos marca una situación, lo que significa la capacidad de ejercicio y lo que viene a ser los tipos de incapacidades. La capacidad de ejercicio está establecida en el artículo 42 del Código Civil y dice: tiene plenamente capacidad de ejercicio de sus derechos civiles las personas que hayan cumplido la mayoría de edad, que se ve reflejada a través de los 18 años, salvo los dispuestos en los artículos 43 y los del artículo 44. El artículo 43 nos habla de la incapacidad absoluta, absolutamente incapaz, completamente absoluta. Y aquí nos marca que son absolutamente incapaces, ¿quiénes? Primero, los menores de 16 años. Porque acá dice, pero los menores de 18, sí, pero acá hay una situación inicialmente que es de 16, por la naturaleza de que el menor todavía no tiene una capacidad para tomar una decisión, como por ejemplo el de contraer contratos, el de celebrar un matrimonio, que nos conlleva a una situación civil de mayor carácter, ¿no? Nos dice también, salvo para aquellos actos determinados por la ley, que hay algunos actos excepcionalmente que pueden llegar a determinarse. Segundo, se encuentran los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento, que no les permita discernir por completo. Una persona, por ejemplo, personalmente, en el amplio estudio de este tipo de materia, en una maestría que he concluido, que es en materia civil, me permite llegar al análisis de decirnos de que, por ejemplo, una persona que cuente con cierto grado de retardo, porque ahora tú sabes que la persona que tenga un grado de retardo se mide por niveles, y tienes que medir qué tipo de nivel tenga como para llegar a determinarle que esa persona
sea absolutamente incapaz, que no le permita llegar a discernir, por ejemplo, si es que hoy día es de día o si es de tarde o si es de noche. Claro. Que le permita llegar a determinar si el acto que va a realizar podría ir en perjuicio de su propia salud, ¿no? Asimismo, nos hablan concretamente, estas son las circunstancias de las incapacidades absolutas. Concerniente a la incapacidad relativa, la misma palabra dice la incapacidad relativa. Es que relativamente que la persona pueda tener una incapacidad, ¿no? Pero esta se ve marcada con lo siguiente: los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, que se encuentran, porque ahí ya se contempla que el menor de 18 y mayor de 16, entre este lapso, sí tiene una capacidad, pero una capacidad que le permite llegar a determinar, pero que no le permite realizar actos, porque es menor de edad. Por ejemplo, un menor de edad hoy puede ir a sacar un brevete, un chico de 17 años, no puede. No puede. ¿Por qué? Porque se encuentra limitado a la condicionante de la edad. Por ejemplo, el poder ir a conducir un auto, un camión, no lo puede porque esto es un acto mayor de 18 años. Que creo yo que ya el Estado debe de modernizarse un poco, porque en otros países, por ejemplo, como en este caso que dimos del brevete de conducir, en otros países, hasta el propio Estado de los Estados Unidos, conceden la posibilidad de que los menores hasta incluso 16 años pueden obtener. Incentiva, motiva. Incluso en el mismo Estado norteamericano permite incluso menores de esa edad puedan contratar armas de fuego para portar licencias para poseer armas de fuego, cosa que acá en nuestro país es imposible, ¿no es cierto? Después de todo una situación. Después dice, los retardados mentales, por supuesto, se encuentran, no te permiten, digamos, discernir algunas situaciones, pero sí se dan cuenta hasta cierto modo, como por ejemplo el que coger un cuchillo y de repente pretender incrustárselo en el cuerpo genera un daño. Entonces sí se dan cuenta. Es más, en este punto yo quisiera decirte, hemos visto, y yo celebro aquellas instituciones públicas, locales, que le brindan la posibilidad a ciertas personas con este grado de discapacidad mental, que permiten incorporarlos en sus centros de trabajo, porque esto conlleva el mismo desarrollo de la persona. Esto genera y motiva a que las personas, la sociedad y las mismas autoridades no los discriminen por su condición de tal, ¿no es cierto? Es una situación mental que nosotros sabemos que no tiene cura, pero que sin embargo sí permite, digamos, que realicen algunos actos, ¿no es cierto? Como, no sé, archivamiento de documentos, información a veces en algunas áreas, de decirles cuáles son los documentos que se están solicitando, tramitar algunos papeles, que creo que sí es oportuno, ¿no? En realidad, el trato de la incapacidad, Código Civil peruano, como muy bien lo ha expresado el doctor Cristian, tiene pues esto de la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa, como él lo ha manifestado muy bien. Y aquí pues definitivamente en nuestro país los derechos jurídicos de las personas con discapacidad se ven totalmente vulnerados, estos derechos de las personas con discapacidad. Y para esto les voy a mostrar un video donde dice cómo están los derechos jurídicos de las personas con discapacidad. Si nos pueden mostrar, por favor, Gerardo, adelante con el video que dice los derechos jurídicos de las personas con discapacidad. No tengo derecho a administrar mi herencia. No puedo abrir una cuenta. Nada casado.
El Código Civil permite a un juez dar muerte civil a mis hermanos con discapacidad mental, intelectual o con síndrome de Down, declarándolos incapaces. Por eso queremos abolir esta mala práctica que margina la capacidad de decisión de nuestros hermanos con discapacidad. Ayúdanos a poner fin a la interdicción judicial. Sí. ¿Se da? Sí, se da y se da con frecuencia, pero casi hay un punto que creo que debería de tomarse como punto de inicio, es el siguiente. No es lo mismo la imposibilidad de una persona como el amigo que habla en una silla de ruedas, que nuestros amigos, por ejemplo, que tienen el síndrome de Down. Es diferente, porque Claro. su discapacidad de uno es el de poder desplazarse solo, que viene asistido de una silla de ruedas, mientras que nuestros amigos que sufren el síndrome de Down pueden desplazarse solos, pero no tienen una situación de poder conllevarse a tener conocimiento de las cosas que están por escrito, conocen hasta cierto nivel lo básico, pero justamente esa es la incapacidad que puedan tener, como por ejemplo el de contraer matrimonio. Yo creo que la limitante del de contraer un matrimonio, como en el mismo video, de dos personas que tengan un retardo mental, es justamente a lo que conlleva el matrimonio. El matrimonio, y la misma palabra, el matrimonio es un acto muy amplio. Hoy en día es fácil casarse. Es fácil casarse. Incluso te casas gratis. Divórciate. Divórciate. No puedes en algunos casos. ¿Por qué? Por una simple situación. Porque cuando uno se casa, asume el que contrae una sociedad que se llama la sociedad de gananciales, que son los bienes que se adquieren de forma de repente individual o de forma colectiva y que pertenecen a esta sociedad ganancial, y que ante la división del matrimonio, que viene a ser la división de la sociedad gananciales, tienes que separar lo que le corresponde equitativamente a cada uno. Fácil es cuando solamente hay dos, el contrayente varón y la contrayente mujer, ¿no? Que son los esposos. Complicado es cuando existen hijos de por medio. Sí se puede, por supuesto, sí se puede conllevar a la disolución de un matrimonio, pero es un poquito más complejo, es un poquito más tedioso, que conlleva un trámite y donde conlleva un gasto hoy en día. Hoy en día también puede darse la situación de, para agilizar, ya no se hace judicialmente, sino se hace notarialmente. Averigua cuánto cuesta un divorcio a través de la vía más rápida, que viene a ser la vía notarial. No baja de, no menos de 1.600. Y para la contracción de un matrimonio no te cuesta ni 100. Doctor, mire, en realidad nuestro país todavía está pasando por un proceso totalmente en el tema de la discapacidad, porque se ha visto a través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmó el convenio, un tratado que al final salió aprobado por el Congreso de la República y Relaciones Exteriores. Bien, pero, por ejemplo, lo que hemos visto en el video, efectivamente, de repente, el Código Civil no lo permite, y por eso es que las instituciones como los gobiernos locales dicen, ¿cómo te voy a casar? No, para mí no. O como también las aseguradoras dicen, bueno, ya tiene discapacidad, ya para mí no es rentable ahorita darle un seguro a esta persona, porque hay muchas cosas, pero yo voy por la parte fundamental. Creo, de repente comparte conmigo. Coincidimos. De repente, ¿en qué forma? De que en nuestro país, si hubieran las escuelas totalmente accesibles, inclusivas,
Entonces, así sea un síndrome de Down, un retardo mental, va a comenzar a tomar algo, no mucho, pero poquito, de conocimiento, de preparación para poder tomar actos jurídicos. Pero si en nuestro país existe una exclusión en la parte de educación, pues sobre la discapacidad, por eso que dice que la persona con discapacidad, su discapacidad es porque tiene un entorno que no, con unas barreras totalmente actitudinales, porque a eso se refiere la persona con discapacidad, y que lo hace más discapacidad. Se convierte en persona más discapacidad cuando no le permiten darle la accesibilidad a la educación, donde lo discriminan, donde lo hacen mayor discapacidad. En otros países es distinto el trato. Una persona que tiene una incapacidad laboral, una incapacidad intelectual, una capacidad mental, lo rehabilitan, lo ponen al servicio de la comunidad, para su propia familia, para él. ¿Usted cree que hace falta que se comience por lo menos por la educación, la rehabilitación en el tema del sector salud? Efectivamente. Sí. Coincido contigo, debería de haber más promoción. Por ejemplo, yo creo que personalmente, y que no se tome a mal, como una situación discriminatoria lo que voy a decir, y creo que es algo como lo habías dicho, es diferente la incapacidad que tiene, por ejemplo, un amigo que esté padeciendo, por ejemplo, un tema de salud que no le permita desplazarse, como en una silla de ruedas, como en una muleta, o que pueda ser asistido por otras personas, pero que el tema de su cerebro, de su mente esté activo, ¿no? A diferente de una persona que de repente tenga algún síndrome como el síndrome de Down, síndrome de mongolismo u otro síndrome que le impida por completo el poder razonar, el que le permita generar una situación cerebral, ¿no? Es diferente los tipos de capacidades e incapacidades que existen. Sin embargo, el Código Civil de nosotros coge a todos y los pone uno solo. Cuando yo considero que las capacidades y las incapacidades son distintas. Entonces, más aún, yo considero que debe tenerse en cuenta que el hecho de que una ley exista y lo señale, no significa que pueda ser una barrera como para sentirnos incapaces. Nadie es incapaz. Yo conozco gente que tiene, que hoy en día se les considera como personas con habilidades diferentes, con habilidades especiales, y que estas personas nos regalan alegría, nos regalan ternura, nos pueden regalar hasta incluso cosas que desarrollan a través de pintado con lienzo, ¿no? Y que la verdad es que es muy bello lo que ellos nos puedan entregar, esa capacidad que ellos tienen, ese desarrollo que ellos tienen, a de repente a personas que de repente no desarrollan. Hay instituciones especializadas. En Tumbes hay uno que se encuentra ubicado en el sector San José, en el barrio San José, y del cual tuve la posibilidad en algún momento cuando fui funcionario en el sector de educación de visitarlo. Me sentía penado porque veía, digamos, que le faltaban mayores cosas. Tenían sus cosas, pero yo considero que debieron haber tenido mucho más. La implementación pedagógica y la implementación justamente, los docentes de primer nivel, pero los implementos que les permiten a ellos poder desarrollar, había una carencia de materiales. Toda la época del año, porque en Tumbes todos no podemos impedir de que no llueva, y justamente coincide con el periodo de inicio de años escolares, vemos pues de que ellos son lamentablemente los más afectados. En realidad, querido pueblo de Tumbes, queremos hacer de esta región de Tumbes,
los actores principales que somos las personas con discapacidad, hacer de un Tumbes inclusivo y accesible. Pero para eso tenemos que cambiar de actitud. Son las actitudes que van a generar un cambio en nuestra sociedad. Definitivamente que no se va a dar mañana, es un proceso, pero comencemos hoy a hacer ese proceso. Con lo que se refiere al doctor Cristian, que nos dice, en realidad, en cuanto a la educación, a la carencia de materiales pedagógicos en la implementación de las escuelas, ¿cuánto nos gustaría que la empresa privada, el sector público, la comunidad, nos unamos a trabajar para recuperar a una persona que se encuentra limitada en sus condiciones físicas o mentales? Y eso, nuevamente, si hacemos eso aquí en Tumbes, los Tumbes va a tener una riqueza mayor en la parte económica, porque vamos a hacer una ciudad accesible, una ciudad inclusiva, y tenemos, como siempre lo digo, ricos mares, una gastronomía exquisita, y van a venir mucha gente a visitar Tumbes porque encuentra una ciudad inclusiva, donde no solamente las veredas, las rampas, sino un trato, una diferencia. Pero lamentablemente tenemos una cultura que cuando vemos una persona con discapacidad es incapaz, dicen, no puede hacerlo, no lo puede hacer. Nosotros mismos los discriminamos, y hasta en la familia. Yo les voy a poner un video sobre lo que una familia pensaba sobre la discapacidad y después se lamenta haber pensado que ser una persona con discapacidad ya no tiene valor. Quiero que pongas, por favor, ese video que dice, discapacidad no es incapacidad. Adelante. ¿Aló? Papá, soy yo. He vuelto. Por fin la guerra ha terminado. ¡Qué alegría, hijo! No sabes cuánto. Tu madre y yo hemos rogado a Dios para que vuelvas con bien. Pero, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? Sí, papá. Tengo muchas ganas de regresar a casa y abrazar a mi mamá. Pero puedo pedirles un favor. ¿Puedo llevar un compañero? Pero claro, hijo, tráelo para conocerlo. Pero hay algo que deben saber. Él fue herido en combate, tropezó con una mina y perdió una pierna y un brazo. No tiene a dónde ir, papá. Por favor, quiero que viva con nosotros. Nos duele escuchar eso, hijo. Pero posiblemente podemos ayudarle a encontrar un lugar donde él se pueda quedar. No, papá, no me ¿Entiendes? Él tiene que ir a vivir con nosotros, por favor. Hijo, no sabes lo que estás pidiendo. Alguien con un problema así podría ser un gran estorbo para nosotros. Tenemos que vivir nuestras vidas. Mira, ya vienes tú a vivir con nosotros y queremos disfrutarte, queremos aprovecharlo. ¿Sabes qué? Ya una vez que tú llegues acá podrás olvidarte de ese muchacho. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Parece que se cortó la llamada. Pero no te preocupes, vieja, mejor sigamos adelantando las cosas para la llegada de nuestro hijo. Bueno, mi amor. Viejo, ¿ya has sabido algo sobre nuestro hijo? Nada, vieja, y ya me empieza a preocupar. Es que todo esto está muy extraño. Pero tranquila, ya llamará. ¿Aló? Muy buenos días, estoy hablando con el señor Emilio Zapata. ¿Sí, con el mismo? Señor Zapata, lamentamos informarle que hallamos el cuerpo sin vida de su hijo, Néstor Zapata, la noche de ayer. ¿Qué? Al parecer todo indica que fue un suicidio. Al lanzarse del último piso del hospital donde se recuperaba antes de ser trasladado a su hogar. Le esperamos en Santo Domingo para los trámites correspondientes. No puede ser, no, mi hijo, no.
Gordo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Mi amor, ¿qué pasa? Mi amor, dime, ¿qué pasa? No. Mijo, no. ¿Cómo me iba a imaginar que eras tú? El que estaba sin su piernita y sin su bracito. No. Perdónanos, hijo. Hijo mío, perdónanos. Si no hubiésemos sido tan egoístas, hoy estuvieses vivo junto a nosotros. Perdón. Las discapacidades no son incapacidades. Es una historia que la he recogido aquí en el Perú, cuando fue el conflicto aquí a la costa norte de nuestra querida patria, que es el Perú, de nuestro Tumbes. Casualmente sucedió esto, de un chico que perdió su pierna y el brazo en combate. Y le dice, pues él no dice, yo estoy. Le dijo, yo no estoy malherido, no, me falta la pierna, me falta el brazo. Le dijo, un amigo. Pero el padre contestó, es un estorbo, porque creemos, eso tenemos en nuestras cabezas, de que pensamos que una persona que tiene discapacidad es una persona con incapacidad, que no es capaz, que no tiene la capacidad para poder, en los centros, instituciones públicas, como bien lo decía el doctor Cristian antes de entrar al programa, nos decía que se cumpla pues la cuota laboral, las instituciones públicas que contraten a las personas con discapacidad, pero están pensando, los directores, los ilustres, que las personas con discapacidad no tienen la capacidad. Por eso este video, para mostrar de que en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en el barrio, más bien nos burlamos de las personas con discapacidad. ¿Qué nos dice sobre esto, doctor? Es justamente como lo que hacías mención, ¿no? La discapacidad no es incapacidad. Al contrario, yo considero que es todo por lo contrario, ¿no? La persona que cuenta con una discapacidad física es la persona que más capacidad tiene de incorporarse a una sociedad, pero que lamentablemente se encuentra con un muro de concreto. Los estereotipos. Que lamentablemente es puesto por algunas instituciones, por algunos iluminados, llamados asesores, llamadas funcionarios que piensan y dicen, no, sin saber o sin pensar que de repente esa persona que cuenta con una discapacidad y de repente es el único sustento de su madre, que es su madre, o de repente de otros hermanos menores, o de repente esa persona con discapacidad física tenga 2, 3 o 4 hijitos, ¿no es cierto? Porque hay casos en la vida que nos han enseñado esta situación, pero que lamentablemente se toman decisiones que a veces no son las más adecuadas. La discapacidad no es un síndrome de decir incapaz. Yo considero personalmente que debe ser considerado distinto en el aspecto de brindar mayores oportunidades, de llegar a brindar mayores opciones a que las personas se puedan incorporar en nuestra sociedad. Tumbes no es una ciudad que cuente poblacionalmente y capacidad de población, tampoco no tenga una amplia cantidad de personas con discapacidad, felizmente, para las autoridades. Somos invisibles. Así es, felizmente, por ellos. La cantidad que somos, porque son pocos, ¿no? Pero el hecho que sean pocos no significa de que las autoridades puedan brindar un puente de acceso.
Como te decía inicialmente antes de ingresar al programa, celebramos, yo personalmente, que algunas autoridades hagan sus rampitas para las personas con discapacidad física. Pero no solamente es eso. Yo creo que deben de abrir la puerta de par en par para permitir la incorporación de las personas. Yo estoy completamente seguro de que ellos, las personas con discapacidad, pueden brindar mucho más que muchas personas que hasta incluso físicamente, estereotípicamente, brinde, digamos, una persona sana, que aparentemente pueda brindar más que esa persona. Yo estoy completamente seguro. En realidad, en nuestra sociedad todavía existen muchos estereotipos que son las barreras que no permiten que mientras la persona con discapacidad está buscando una oportunidad para desarrollarse, porque es un derecho humano, que la persona con discapacidad tenga acceso a la salud, a la educación, a la familia. Pero muchas veces por considerarse que pues nos señalan como que tenemos incapacidad, y como bien lo decía el ex congresista, porque en esa época él estaba en el Congreso de la República, John Reinaga, queremos luchar sobre lo que el juez dice. Bueno, el juez pues tiene que cumplir lo que dice la ley, ¿no? Porque si no, dejaría de ser justicia. Él es el administrador de justicia. Pero comencemos, ojalá que aquí en Tumbes, con estas reflexiones, todos los CEBES, los centros educativos básicos especiales que existen en Tumbes, que son como 6, 7, no tengo muy... los PRITERS, que comiencen pues las UGELES, hay recursos presupuestales, que se tenga una inversión para que verdaderamente esta población con discapacidad no sea puesta como incapacidad, sino que de esas escuelas, de esos CEBES, de esos PRITER, más bien sean personas con una discapacidad de repente relativa, ¿no? Porque que ellos en algo les permita hacer sus derechos jurídicos. Hay varios tipos de enfermedades que si bien es cierto, no te permiten, digamos, el considerarte un incapaz absoluto y que te encontrarías dentro del margen de una incapacidad relativa, ¿no? Pero sin embargo, es ahí el problema de las autoridades que los ponen como incapaces completamente absolutos. Y eso es lo que nos genera una situación de la falta de comprensión por parte de las autoridades. Que es un amplio análisis que estoy completamente seguro de que nuestras autoridades hoy electas, nuevo Congreso de la República, tengan durante este periodo que les queda casi 4 años y medio, la amplia, sabia decisión de reformar parte de estos artículos. No nos importa a nosotros que si esto pues conlleve a que se incorporen 20 o 30 páginas más. Pero con la finalidad de que estas personas que padecen de esta situación, que se les establece como incapaces absolutos, incapaces relativos y un sinnúmero de situaciones reales, puedan llegar a tener una amplia discusión a favor de ellos. En el Perú no son uno, no son 10, no son 100, son miles de personas. Así es. Y atrás de estas personas hay un ciento de familias que de una u otra parte también, que viven con ellos, saben y se dan cuenta de que no todos son incapaces absolutos, sino muchos. En realidad, doctor, yo le agradezco porque usted nos ha permitido dar mayores ilustraciones con el tema de la incapacidad, porque queremos que en la sociedad no se, vuelvo a decir, no vea que cuando vea una persona con discapacidad no la vea como que es una persona incapaz, sino que más bien le genere una oportunidad de su capacidad que tiene la persona. Que no le digan, no, tú no lo puedes hacer, de repente es una persona con discapacidad que lo quiere hacer
Y le dicen, no, hijito, no, tú no lo hagas porque no lo vas a poder hacer. Y le rompen el esquema, no le permiten. Cuando esa persona, si le dan la oportunidad de que lo haga porque él está interesado en hacerlo, entonces yo creo que su desarrollo le va a permitir. Y ojalá que nuestra comunidad entienda, lo comprenda, que no lo margine, que no lo discrimine, que no se burle, porque también todo eso, ¿no? La mofa, enseñarle a los hijos, a los niños, porque los niños son bien crueles, son crueles porque son niños, no porque porque son niños, pero pues porque escuchan a los padres. Todos hemos sido niños. No, así es. Y es cierto, yo creo que los valores deben de nosotros hoy que somos adultos, hoy que somos padres, hoy que nos toca, yo creo que debemos de, no sé si es que sería pertinente decir hoy en día los niños creo que nacen como una chispa, un poquito ya subida de azúcar, como que es un poquito más acelerado, que nos permite incluso que los niños de hoy se dan cuenta de mayores cosas. Debe ser parte de los celulares, de los tablets, del internet, la especie de la tecnología con la que viven y que les permite, digamos, desarrollar otras posibilidades. Esto que sea también una herramienta para permitir decirnos a los niños de hoy, decirles, mira, que todos somos iguales y que no debe de existir una situación de una barrera. Al contrario, yo por ejemplo eso trato de dibujar a mis hijitos de 4 años, ¿no? De hoy, de decir, cuando me pregunta papi, ¿todos? Por supuesto, hijo, todos. Tú puedes, él también puede. Y si no puede, ayúdalo. Claro. Y luego le pregunto después de cuando ¿cómo te sientes? Bien. Eso te permite a uno inculcar. Yo vi una noticia aquí en Tumbes que me llamó muchísimo la atención, doctor. Sucede que un niño, una familia ecuatoriana, había venido a Tumbes y había una persona con discapacidad, porque aquí en Tumbes vemos que las personas con discapacidad, a falta de oportunidades, lo único que se quedan es pedir limosnas en la calle. No les queda otra oportunidad para poder vivir, pedir limosna. Entonces estaba pidiendo limosna y el niño le regala una moneda a esta persona. Pasaron 2, 3 minutos y el niño se pierde. Se perdió el niño. Y esta persona con discapacidad, como lo había visto que le había echado la moneda y al verlo solo que lloraba, lo cogió de la mano y lo puso a su lado, lo sentó. Cuando ya el serenazgo, todos salieron a buscar, lo encontraron ahí con la persona con discapacidad, un niño. Y cuando la persona con discapacidad no pronunciaba ninguna palabra, solo hacía gestos, ¿no? Y le decían, el papá decía, es que mi hijo le obsequió una moneda, lo conocía, o sea, lo escuchó que lloraba, no le hablaba, pero lo tomó de la mano para que ya no se vaya ambulando. De repente, no sé si sería oportuno que suene por él, tampoco una forma. Me acuerdo años, 15 años atrás, no más, 20 años por lo menos. Cuando éramos jóvenes, se nos dio por la iniciativa de hacer un programa un programa de televisión que salía en Canal 4, acá en Tumbes, que se llama Hecho por Joven. Y me acuerdo que vimos justamente esto de las situaciones de las discapacidades de las personas y que las personas no atendían a algunas situaciones. Entonces, conseguimos, no me acuerdo de quién era, una silla de ruedas que conseguimos de un familiar, de un amigo, porque éramos varios, de una mancha de muchachos de acá, amigos, que hoy en día todos son profesionales, y de repente alguien que pueda estar viendo, me dirá, ¿de dónde te sacó? Esto es locura. Nos sentamos uno en una silla de ruedas, y entonces subimos por la altura de la torta, de la Concordia. Yeah. Y entonces en esa rapita de la Concordia, el chico que estaba solito en la silla no podía subir. Nos sucedió una situación anecdótica,
que en ese entonces venía caminando el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes en aquel año, con compañía de otros jueces. Entonces el presidente de la Corte lo ayuda, pues, ¿no?, a subir la rampa, que es bien pronunciada, y el amigo era bien mapuquito, ¿no?, bien cortito, ¿no? Entonces cuando sube, lo termina de ayudar hasta donde iba a llegar, el amigo dijo, muchísimas gracias por haberme ayudado. Se paró, y el presidente de la sala no se había dado cuenta que en la parte superior había estado siendo filmado. Él se sintió avergonzado, ¿no? Por la broma. Pero nosotros en ese día, cuando nos tocó el programa, fue la única persona que se dignó a hacer eso. El resto pasaba. El resto pasó, vio que la persona estaba en peligro de poder subirse y resbalarse solo, y no les interesó. Incluso llegamos al punto donde mi amigo se tuvo que caer a propósito y nadie lo ayudaba a recogerlo. Estoy hablando hace 20 años atrás, que hoy se sigue practicando y que las personas lamentablemente no creo que todavía no nos ha permitido cambiarle el chip de nuestro cerebro. Bien, hemos llegado a la parte final. Espero que les agradezco muchísimo por haber ingresado a sus hogares con este tema sobre la incapacidad y la capacidad. Doctor, yo desde hoy día me gustaría tocar otros temas. Por ejemplo, hay temas muy importantes como la herencia, el tema de la discapacidad. Otros temas también muy importantes que se debe reflejar en la Corte Superior de Tumbes sobre la ley, quiero decir, sobre la convención que se firmó sobre el tema de poblaciones vulnerables, algo que ahorita no tengo muy presente el texto, que se tienen que hacer en las Cortes Superiores, casualmente para las personas con discapacidad, y que no sé si lo conocen o lo desconocen, pero que no se pone en práctica todavía. Hay muchos temas por tratar en el tema de discapacidad. Lo voy a hacer especialista en el tema de discapacidad. Encantado, pero yo personalmente yo quiero despedirme agradeciéndote, pero diciéndole a cada uno de cada uno de sus hogares que se pueda sentir marcado y sentirse incapaz. Nadie somos incapaces. ¿Saben qué es lo que nos permite ser considerados incapaces? El corazón, la mente. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.